Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos cómo ya. Círculo. Entonces en este tiempo agradecido a Dios, al Eterno por hacernos partícipes de estas cosas, estos misterios que antes nosotros no conocíamos. Leíamos, pero no entendíamos, ya entendí. Pero hoy a la tarde estuvimos compartiendo con los jóvenes y niños, viendo el dibujito, ¿verdad? La conversión de Pablo. Y era interesante, ¿verdad? Aprendí mucho y yo aprendí también con ellos. El Eterno también nos hace acordar de cada reunión y aprendemos. Entonces, ¿qué es lo que el Eterno ha producido en nosotros en este proceso? Él lo producía. Y mostraba en el dibujito cambio, conversión. Y le decía, cuando se encontró con Yeshua, le habló y dice: Saulo, Shaul, ¿por qué me persigues? Cosas contra el aguijón. En el hebreo pictográfico, el aguijón es como un cayado, es queriendo decirle Yeshua o diciéndole: te estás yendo contra la autoridad. También significa guía, ¿verdad? El que tenía que guiar su vida, él estaba haciendo lo contrario, persiguiendo. Entonces quedó ciego, le dejó ciego. Entonces después se fue junto a Ananías y dice que Joashua como pira plata ya de escamas, ¿verdad? O alas esai, como escamas, dice. ¿Qué significa eso? Esa escama para mí representa algo por lo cual no podemos ver. Él no podía ver bien. También representa la religiosidad. Representa en la vida religiosa. Y nosotros hemos aprendido el Shabbat pasado, ¿verdad?, acerca del profeta Nahum, que la opresión del pueblo, hemos aprendido Miqueas. ¿Qué significa el nombre de Miqueas? Consolación. O mejor dicho, Nahum. Nahum significa consolación, el que consuela. El último profeta proclamó la palabra de Elohim, y había muchos profetas que le antecedieron que de la misma manera habían exhortado al pueblo. ¿Y qué pasó con ellos? Se sentían poderosos, dice, superiores a los demás. Es de la misma forma en el tiempo de Shaul también. Siendo que la Torá prohíbe, él mataba a los seguidores de Yeshua y consentía, dice, la muerte de Esteban. Hoy de acuerdo a la yucala, hoy ahí ve a ti, bebé. ¿Y cómo puede ser eso? Siendo que la Torá, a veces la Torá es claro. El Eterno nos enseña que esas cosas son malas, no se puede hacer. Pero él hacía y perseguía. ¿Por qué? Porque se sentía superior. Con nueva corriente ya eso, y empezó a perseguir. De la misma manera, en el tiempo del profeta Nahum. ¿Y cómo vivía el pueblo en esa época? Vivía oprimiendo al pueblo, persiguiendo. Una de las características de ellos era la usura, adquirir propiedades con interés alto, y de esa forma quitaban las propiedades de las personas. Opresión, maltrato, y abusaba de su poder. Entonces, ¿qué hacían los profetas? Los profetas le exhortaban a los reyes, le decían: no hagan así. ¿Por qué? Porque ellos conocían la Torá estaba prohibido.
Y en el tiempo de Jeremías de igual manera. Pero en esa exhortación siempre había también la esperanza de la restauración. Una esperanza de ser restaurado. Y siempre había un remanente, un pequeño grupo de personas que fueron fieles, a pesar de que, creo ya pues están ahí, pequeño grupito de personas hoy siempre, oye, mantenía fiel a su Elohim, a su Dios. De igual manera nosotros debemos de mantenernos fieles, a pesar de las cosas que nos rodean, a pesar de que a veces la corriente, el sistema nos impone, y no podemos ir contra eso. Pero debemos de permanecer fieles. Y fueron conquistados, fueron llevados exiliados, al exilio por los asirios. Y la esperanza de la restauración para los exiliados. Ese pequeño remanente que fueron a Nínive de las 10 tribus, ¿verdad? Que fueron a Nínive, ellos clamaron al Eterno. Ese pequeño grupo de personas que fueron llevados por consecuencia de los líderes que habían hecho cosas lo contrario a los mandamientos del Eterno, recibieron el juicio del Eterno. Nínive tiene por nombre también ciudad de sangre. Y yo he visto en el relieve de arqueológicamente estaba mostrando, un arqueólogo descubrió un pequeño relieve donde unos soldados le quitaban la lengua a las personas. Esa era la característica, pues. Terrores. Ya calcula, mira, hoy en nuestro día. Y vos tenés que vivir en medio de esa gente. Debe vivir y pa' fuera. Y eso está comprobado porque arqueológicamente yo he visto que ellos descubrieron un pequeño relieve así, donde se veía a los soldados quitándole la lengua, dice, a las personas que fueron conquistados, fueron llevados esclavos por ellos. Entonces siempre hay una besorá, la buena noticia para las personas que realmente se mantuvieron fieles a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor. La palabra remanente significa shear al resto de los demás. Y bueno, esa es una pequeña, para recordar un poco lo que hemos estudiado la semana pasada. Y hoy yo quería compartir con ustedes Deuteronomio capítulo 28, versículo 8. Devarim capítulo 28, versículo 8. Y lo puse como título: la Torá, muro de protección para nuestro corazón. Las instrucciones, los mandatos de Elohim forman nuestro carácter, conducta, lo que somos o lo que somos. En hebreo la palabra pretil. Vamos a leer, Juancho, por favor. Deuteronomio capítulo 22, versículo 8. Dice: cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre toda tu casa, si de él cayere alguno. ¿Qué significa pretil? Y lo puse como título, la Torá, como muro de protección para nuestro corazón. Y la palabra pretil en hebreo significa maquén, que quiere decir parapeto o baranda. Ellos construían, y eso es importante porque se acuerdan de la esclavitud, o libertad, se acuerdan de los ginos asá, y después iban a empezar una nueva vida.
Pejasao ve en la tierra que le prometió Elohim, ustedes van a construir, dice, construido es la penderoga, pemoita baranda, que te verja alrededor de tu casa. Arriba, techo, en el terrado, tenía que construir una baranda. Y que generalmente se construía en la casa, veía yo, la casa de los hebreos, tenía la escalera hacia afuera. ¿Y para qué era eso? Ellos acostumbraban, dice, a la noche subir a la terraza para ver, para descansar. Oye, relaja, pero, ¿qué sentido espiritual tiene para nosotros? O sea que para mí, en particular, ¿verdad? Dice, primero es construido para evitar caída, muro de protección, casa nueva, un nuevo comienzo. ¿Por qué eso? Porque ellos mucho tiempo han vivido en esclavitud, pero Peña pregunta y Pajuete ya había construido la penderoga, pues ya puede ser baranda alrededor. Un nuevo comienzo en su nueva vida. Un nuevo comienzo en su nueva vida. Y nosotros, yo me identifico con ellos porque realmente aprender la Torá es como un muro de protección. Sabiduría también en hebreo se dice jodma, que significa muro de protección. En Job capítulo 28, versículo 28 dice, la sabiduría es el temor a Elohim y la inteligencia es apartarse del mal. O sea que la oúa la Elohim y la ñandeña aprendea o servir la ñanderoga, nuestra casa, nuestra vida, peñandere coe pepetei muro de protección. O servir ñande anijanwa ya o anijanwa yaitu otro. Dice, primero es una orden del Eterno. Límite a nuestra vida. También representa poner límite a nuestra vida. Y yo escuché un comentario y realmente aprendí de él también. Dice, no hay que ser demasiado extremista ni tampoco el lado opuesto de convertir la libertad en libertinaje. Tiene que ser equilibrado. Tenemos que ser una persona estable, una persona firme, que avanza y prospera en su vida espiritual, en nuestra vida espiritual. Entonces, sí o sí tiene que haber cambio en nuestra vida. La Torá tiene que producir cambio en nuestra conducta, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir con las personas y poner límites. Anila yaja al extremo y terei, ni tampoco el lado opuesto. Tenemos que tener la Torá, realmente nos da un equilibrio, hace que nuestra vida sea firme. Dice, límite a nuestra vida es poner la vida humana, dice el Eterno también, con ese mandato, hace que nosotros cuidemos la vida de otras personas, a no exponerle a otras personas. Es importante para nuestra alma la existencia de un muro de protección. Y la Torá, los mandamientos del Eterno, es el que protege nuestra vida, nuestro corazón. Y la mente es como un filtro, dice. Nuestra mente es como un filtro. Cuando vamos aprendiendo, cuando vamos avanzando, cuando vamos creciendo, todas las cosas y todas las cosas sucias. De igual manera, un vehículo, sí o sí tenés que hacerle mantenimiento de cambiarse el filtro, ¿verdad? Porque hay que todo para ágina, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, los consejos del Eterno, los mandamientos de Dios, es como un filtro en nuestra mente. Ani hojasati, vea, porque la hojasano tiene función.
cuando pasa en nuestro ser, en lo más profundo de nosotros, ¿verdad? Puede salir de mala manera. Y que tú no se va ahí, o que tú no se con otra intención. El Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Yeshua también nos daba, ella debe tener enseñanza, hay que tomar enseñanza, aprender, y pesa, dice de esta manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y nosotros entendemos la casa, en la Biblia siempre ha mencionado dos casas, ¿verdad? La casa de Judá y la casa de las 10 tribus, ¿verdad? Las 10 tribus del norte, Israel. ¿Qué significa eso? Dice, ¿por qué cayeron? Nosotros siempre estamos estudiando los profetas con el pastor y siempre hay juicio. Cada Shabbat, juicio. Pero ya con la esperanza y que cada juicio hay un remanente, hay una promesa de restauración para las personas que permanecen fiel al Eterno. Pero eres recibir el juicio. ¿Por qué? Y por justamente, ¿verdad? Justamente se olvidaron, dejaron los mandamientos del Eterno. Y Yeshua nos habla. También podemos decir nuestra vida, ya edificar la de vida, nuestra vivencia. ¿Sobre qué? Fundamento significa principio u origen en que se asienta una cosa. Principio y origen. Nosotros tenemos como principio la Torá y la enseñanza de nuestro amado Yeshua. Y quiero desarrollar un poquitito con ustedes San Mateo capítulo 7, 24 y 24. Entonces, principio u origen en que se asienta una cosa, o base. De vida. ¿Sobre qué? Tiene que tener una base. Y realmente nosotros hemos empezado mal, ¿verdad? Ahora, en este tiempo, estamos aprendiendo a edificar nuestra vida sobre los consejos, sobre la Torah, sobre las instrucciones del Eterno. Y Yeshua decía de esta manera: a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea que es sencillo, y a veces las cosas sencillas de la palabra de Dios pareciera que son tan creíantes. A mí me cuesta, yo me incluyo, a veces así. A veces las cosas sencillas de la Torá pareciera que son difíciles para nosotros. Y dice que edificó su casa sobre la roca. O sea que nuestra vida tiene que edificar sobre una base sólida, sobre un fundamento. Y el fundamento por el cual edificamos nuestra vida, hace 4 años que estamos aprendiendo en base a la Torah, en base a las instrucciones del Eterno. Y dice, cayó lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa.
pero esta no se vino abajo. No hay. Peape oga no hay. Aunque uta la getamba, aunque uta dice acá, cayó lluvia, vinieron los ríos generalmente tienen una corriente. Y nosotros no podemos de Catuilla no podemos nadar en contra de la corriente, porque te va a arrastrar sí o sí. Orecope tiene una fuerza, tiene un poder. Representa también en nuestra vida que si no edificamos nuestra vida sobre una base sólida, sobre un cimiento ponaino, fácilmente podemos caer. Y azotaron aquella casa, pero esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, va a decir la roca. ¿Qué quiere decir roca? Fondo o medio de instrumento en el cual se desarrolla una casa. Jala oa de cimiento por ahí, ¿no? Pea tarde o temprano o tiripata, o yecapata, o guapı. Entonces el Eterno, yo agradezco realmente todo lo que he aprendido en este tiempo, todo lo que el Eterno me enseñó, ¿verdad? Y eso para mí sirve como un muro de protección en mi corazón. Porque la Torah es sencilla, la Torah te da instrucciones para los hijos, matrimonio, la familia, para un pueblo, para la congregación. Todos, ya topapaite, todos podemos encontrar en la Torah las instrucciones en cada área de la vida de las personas, ya sea como papá, como hijo, como esposa, como esposo, como familia. Encontramos todito. Deuteronomio capítulo 32, versículo 31 dice, 32, 31, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. O sea que nosotros no podemos edificar nuestra casa sobre un cimiento, BTI, daja a la oua, la ñanderui, daja a la oua, otro lado. No podemos. Dice, porque la roca de ella no es como nuestra roca. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, un poquitito arriba nomás, Juancho. Vamos a ver un poco qué dice. 32, versículo 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios Elohim de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Es justo y recto. Para relacionar un poco con la roca, ¿verdad? Dice 32, 15. Y en el mismo nomás, Juancho, 32, 15. No es, ahí está. Dice, pero engordó Jesurún y tiró cosas, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Elohim que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿Qué quiere decir roca? Piedra. Roca en hebreo es Even, que tiene dos letras en el hebreo, Aleph, Bet y Num. La letra central es Bet, que quiere decir casa. Podemos leer que en el hebreo, verás, se lee de derecha y los eruditos lo entienden en hebreo. Yo realmente muy poco he aprendido investigando, analizando. Puedo aprender muchas cosas, pero los jóvenes a escuelas estamos igual a hebreo. Entonces eso facilita mucho para poder relacionar, ¿verdad? Dice ahí, se lee de derecha a izquierda. Si tomamos las dos primeras letras de Aleph, Bet, leemos Ab, esto es Padre. Y si tomamos las últimas dos letras, Ben Nun, se lee Ben, que significa hijo. También la roca representa salvación, refugio, fortaleza y seguridad. Salvación,
refugio, fortaleza, seguridad. La roca es un símbolo de la fuerza, fortaleza y seguridad. Abraham le comparó con una roca de la que salió Israel. Está en Isaías capítulo 51, versículo 1-2. Vamos a pasar nomás, Juancho. La piedra daba seguridad a una casa. Y en 1 de Pedro 2:5 dice, piedras vivas. Y en Ezequiel capítulo 37, versículo 9 dice, hueso seco profetiza, hijo de hombre, dile al Ruach, al Espíritu, esto es lo que el Señor dice, ven de los cuatro vientos en dirección, sopla sobre estos muertos para que vivan. Elohim le dijo, primero profetiza a los huesos secos para que se juntasen, segundo para que el Ruach entrara en el cuerpo de los muertos y la hacen vivir. Y no podemos dejar pasar que, como ejemplo, Taitejina la Shavuot, donde vamos a recordar, ¿verdad? Ese para un recordatorio donde el Espíritu del Eterno ha descendido sobre ellos, ¿verdad? El Espíritu del Eterno. Entonces, es una manera de poder recordar que realmente el Eterno nos dio vida a través de su Ruach para poder direccionar nuestra vida, para poder dar protección y dirección a nuestra alma, a nuestro corazón. Y el carácter, va a decir la carácter. ¿Qué significa carácter? El carácter heisepe ñande haishite pepe ñande yarape lojino ya puayandre ñande forma como somos. Vais a ñande. Anteriormente seguramente yo entiendo que muchas cosas seguramente cambiamos la ñande vida después de escuchar, aprender, ¿verdad? Elohim a través de su enseñanza va cambiando nuestro carácter o cambias etapa de la ñande vida. Proverbios capítulo 22 versículo 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama, más que la plata y el oro. Dice, de más estima es el buen nombre. ¿Qué significa eso? Elohim va creando nuestra personalidad. Hoy ya de formar, ya de restaurar, hoy apoyan de vivir algo que va cambiando, va desarrollando, vos puedes juguetar más el de vida. En el trato, en el comportar, cómo nos comportamos, cómo somos yo esposo con la esposa, esposa con el esposo, hijo con el padre, con los vecinos, en el trabajo, compañeros de trabajo, ¿verdad? Entonces, dice que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la buena fama. ¿Qué significa? Está mandando a poner en la gente. Que las personas puedan acordarse bien de nosotros. Como, y le estaba comparando hoy a los jóvenes. Cuando nosotros recibimos una noticia mala de nuestros hijos de la escuela, decimos así. Pero Anida le mandó a poner, excelente ese Josué. Yo le apuesto que su mamá va opucata, ¿verdad? Su corazón va a sentir, su corazón va a estar alegre. Te mando a poner en las personas que se acuerden bien de nosotros. Ani mando a no, yo no quiero hablar con esa persona. No. Que realmente las personas, acá nosotros, nos conocemos todos y somos amables unos con el otro, pero al salir afuera tenemos que actuar igual. Son cosas sencillas que podemos aplicar y que el Eterno nos enseña.
¿Cómo debemos ser? Debemos ser una persona formidable, generoso, amable, cortés, educado, respetuoso. Eso hace que las personas puedan acordar. Te pido iglesia. Más hablan de Dios. ¿Dónde vos aprendiste eso? ¿Dónde aprendieron tus hijos eso? Y ahí podemos decirle. Nuestras acciones pueden hablar mucho más de lo que podamos decir. Yo le puedo decir muchas cosas, pero ustedes ven ahí afuera un acto mío, una conducta mía, y ahí invalida todo. Ahí invalida todo. Nuestras acciones hablan mucho más de lo que podamos decir. Podemos ser eminentes, podemos ser personas elocuentes, conocedores, pero tu actitud y tu acción hablan mucho más de lo que puedas decir. Entonces, el Eterno forma en nosotros una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. Y una de las características que yo he encontrado en la Escritura está en San Lucas capítulo 18, versículo 11. Dice, donde dos hombres fueron al templo a orar, uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto en pie, dice, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Elohim, te doy gracias porque no soy como los demás. Siendas ahí unirse a una persona. Y la arrogancia es algo, se compara con la lepra, se compara también con una persona que se siente superior a otros. Nosotros no porque aprendemos, realmente muchas cosas hemos aprendido, pero no por eso tu sabiduría tenés que usar para ponerte encima o para menospreciar a otras personas. La humildad es una disposición del corazón. La humildad no significa que sea flojo. No. La humildad significa el ponerte a nivel de otras personas. Si el Eterno envió a su Hijo, Yeshua, y se hizo semejante al hombre, igual que nosotros. ¿Para qué? Para darte vida. Para darte un nuevo comienzo. Para darnos esperanza. Entonces, nunca tenemos que usar nuestra sabiduría para poder menospreciar a otras personas. No, todo lo contrario. Y le voy a contar un testimonio. Un día, una persona, me fui a visitarle y era médico, era una persona muy importante. Y era militar él. Y estando ahí en su sala de internado, charlamos, conversamos y me dice él, realmente las personas tienen que ser, se puede admirar, me dijo, le admiro a ustedes. ¿Y por qué? Le digo, y porque uno tiene que ser lo suficientemente humilde para llevar eso en la mano. Se refería a la Sagrada Escritura. Uno tiene que ser lo suficientemente humilde para poder tener en la mano eso. Y a mí me falta poco, dice. Gran problema ese poco, ¿verdad? Que no puede. ¿Por qué? Porque realmente es cierto, cuando más conocemos, cuando más sabemos, tiene que producir en nuestra vida humildad. Cuando más conocemos, cuando más sabios somos, tenemos que ser más humildes. Eso nos enseña el Eterno. Tenemos que ser más humildes. No usar la sabiduría para ponerte por encima. Eso es arrogancia. Eso no es bueno. No es bueno. Tampoco la humildad significa ser flojo. La humildad significa una persona estable, una persona firme, que va hacia adelante y prospera en su vida espiritual, porque aprende. Dice,
El rasgo de nuestro carácter y actitud está relacionado directamente con la Torá. Los mandamientos es el objetivo de las mismas. La fortaleza viene de la observancia de los mandamientos. Una vez que actúa en nosotros con su estructura espiritual, crea en nosotros una personalidad. Así la Torá directamente dice, no solamente ser, sino hacer. Tenemos que vivir, así como nos enseñó Yeshua. Cualquiera que me oye estas palabras y la pone en práctica. Sencillo poner en práctica, hacer. La Torá, los mandamientos, está diseñado por Elohim para impactar en nuestro carácter a través de nuestras acciones. El Salmo 119, versículo 1, podemos leer, Juancho. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la Torá del Eterno. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo su corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en su camino. Ahí en la otra traducción dice, no hacen maldad, doy apoy cosa y bahía. La o seguía el mandamiento del Eterno, doy apoy cosa y bahía. Doy apoy bahía. Hamba eres ya pola y bahía. ¿Por qué hacemos? Y es una pregunta reflexiva para nosotros. Una pregunta reflexiva. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Vaya a pensar. Dice, la enseñanza del Eterno, doy apoy cosa y bahía. Y bueno, y vemos nosotros en el testimonio de los profetas, las 10 tribus del norte y Judá, ¿por qué cayeron? Va a la jogacuera. Y justamente porque Yapola y Bahía. En nuestra vida personal de igual manera. Va a ir que tú ya y que ya. ¿Por qué? Porque a veces, porque anda ya seguir. Yo no lo digo por ustedes, porque puede ocurrir en nuestra vida. Y que tú ya sucede el año de vida, el año ya desviado, el año seo, y que tú ya y hay que tú ya. Y dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Va a ser la avergonzado, va el año de buenotita. Y generalmente cuando la criatura hace algo malo, ¿verdad? O cañí. ¿Qué hiciste? Va el año de buenotía a veces. Las cosas iban ahí. Ñanemoti. Por eso tenemos que cuidar, hermano. Tenemos que cuidar nuestra actitud. Yo, hermano, realmente. Y procuro tener este corazón del que escribió este pasaje. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. La persona. Y podemos, maldad significa en griego anomía, oponerse a las ordenanzas o a los mandamientos del Eterno. Ella es rebelar y contra. Y puede ocurrir sutilmente en nuestra vida, sin darnos cuenta. No es, a veces no va a ocurrir intencionalmente, a veces puede ocurrir, ya llevamos a en cuenta, sin darnos cuenta, puede ocurrir en nuestra vida. Y que tú, hijo, das así, güey. Por eso tenemos que estar atentos siempre. Y hay que cuidar, tenemos que cuidar. Cuando salimos de acá tenemos que cuidar nuestras acciones, nuestra conducta, nuestro comportamiento. ¿Cómo somos? Va a esa imandu añan de la persona. ¿Cómo nos ven las personas? Y si Elohim crea un carácter nuevo en nosotros, yo estoy seguro que las personas se van a acordar bien de nosotros. Imandu aponata añan de Jaubio por anduta te va a preguntar, ¿dónde vos te vas? ¿Qué vos estudias? ¿Por qué sos así? Y ahí podemos compartir el testimonio del Eterno
el cambio, la conversión que Él produjo en nuestra vida, con humildad, siempre. Y realmente la lucha a veces es con nosotros mismos. Empezamos con nosotros mismos. Y no es fácil. ¿Por qué? Porque siempre está en nosotros esa inclinación, ese yepseara, esa inclinación hacia el mal. Como decía el apóstol Pablo, el apóstol Shaul, él decía, el pecado que mora en mí. Esa inclinación hacia el mal siempre va a haber, siempre va a estar latente ahí, pero esa inclinación se sujeta al espíritu de santidad del Eterno, podemos pasa por alto. Pero no sujetáis, tarde o temprano, va a salir. Tarde o temprano va a salir. Hemos leído dice, claramente el objetivo de la Torá es una transformación interna. Yeshua y Nicodemo, en ese encuentro, Yeshua le dice, ¿cómo tú eres maestro de Israel no sabes esto? Y tengo que entrar en el vientre de mi madre y después salir. El nuevo nacimiento es un nuevo comienzo. Así como el pueblo de Israel, de salida de la esclavitud, ¿verdad? Cuando iban a pasar a la tierra prometida, ¿verdad? Era un nuevo comienzo para ellos. De igual manera nosotros, cuando hemos experimentado esta transición de aprender la Torá, es un nuevo comienzo para nuestra vida. Es una nueva oportunidad. Es transformación interna. Y Yeshua le dice, ¿cómo tú eres maestro? Y además de maestro y de Ikuamo. Ikuara le dice. ¿Y por qué no sabía? Porque realmente, seguramente estaba sumergido en la religiosidad. Cuántas cosas aprendió él fuera de la Torá, y eso le impidió, es como una escama, dicen, del ojo, así como ocurrió en la vida del apóstol Pablo. Dice, está diseñado para ayudarnos, ayudar a los hombres a expresar y desarrollar y a definir nuestro carácter, conducta. La Torá es la base de la personalidad humana, que ellos están presentes desde la infancia. O sea que, ¿por qué dice está presente desde la infancia? ¿Por qué los niños vienen a aprender? Va a aprender. Y Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 dice, por eso es interesante nosotros poder invertir, a veces es muy sacrificado, ¿verdad? En el trabajo y sábado tener que acompañar a tus hijos, traerle, ¿verdad? A veces no podemos, pero esa inversión en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos, va a hacer que formen un carácter conforme a lo que Dios, a lo que el Eterno quiere. Y dice, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que el Eterno vuestro Elohim mandó que os enseñase. Y la repetirás a tus hijos, dice. Y la repetirás a tus hijos. Quiere decir que los niños, cuando van creciendo con un carácter diferente. Un carácter, una conducta diferente. ¿Qué tan importante es que nuestros hijos aprendan? Tenemos que invertir el tiempo. A veces ya va por una semana, estamos cansados, pero igual. Y yo anteriormente no tenía vehículo, pero yo igual de escribe allí. ¿Por qué? Porque yo sabía, no es porque tenía tanta fe, no es porque soy demasiado fiel, pues yo miraba por mis hijos. Va a llegar un tiempo en que ya no vas a poder más enseñarles. Vale, todo tiene su tiempo. Y esa inversión que vos hiciste va a tener su fruto. Pero siempre hay una oportunidad de comenzar.
¿Cierto o no es cierto? Siempre hay una oportunidad, a pesar de que seguramente no hemos vivido, no hemos hecho, pero siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo, así como comenzó el pueblo de Israel después de la esclavitud. Así como tantos hombres, como Nicodemo, no sé si él fue transformado, pero Yeshua le dio la oportunidad a los discípulos de comenzar de nuevo, y por eso nosotros en este tiempo es una transición y no hay ya aprendes de tamba. Entonces es una inversión para nuestra vida, inversión para nuestros hijos, inversión para nuestros nietos. Anilla ne caneoti. Y el pastor, la pucha, hermano Juan, o quendo que igual te a veces la comodidad también es una trampa. O peyan de auto más allá de ellos se ve. ¿Verdad? Ocurre eso. Y como antes venía, o quendo que igual tenía que venir con mis hijos. Pero yo sentía en mi corazón que eso es una inversión, porque va a tener un tiempo nada más que yo pueda enseñarles. Si ese tiempo pasó, ya perdiste la oportunidad, ya pasó ya. Por eso los jóvenes, ese es el tiempo en que ustedes tienen que aprender, porque eso va a producir seguridad, protección a sus corazones. El día que ustedes salgan de acá, vayan y trabajen y están en medio de personas que tiene influencia mala, ustedes tienen que tener la firmeza, la seguridad, la convicción de seguir a su Elohim, de guardar los mandatos del Eterno. No se olviden de eso, porque ahí sus padres ya no le estarán cuidando. Ahí sus padres, yo no voy a poder cuidar a mis hijos en el colegio, en la universidad, en su trabajo, ya no voy a poder. Y todo lo que ellos aprendieron siendo jóvenes, siendo niños, eso va a tener resultado. Y si no aprendieron, siempre hay una oportunidad, ¿verdad? Pero a veces aprendemos en las situaciones difíciles. A veces ya aprende. Jamarapio ya guajeta a esa condición. Y le encontré a un señor en el hospital y me dice, su hijo es mi camarada, mi compañero de trabajo. Y justamente el alimento, ¿verdad? No apto para consumo. O sea, él comía de todo, ¿verdad? Y tenía 50 y algo años y se enfermó, le agarró un infarto y se fue. Y entró la nutricionista y le dice, ¿qué desayunó hoy su padre, señor? Desayunó sándwich de jamón y queso. Y la nutricionista, dos señoritas nutricionistas, y le dice, no. A partir de hoy está prohibido terminantemente que consuma toda clase de embutido. Toda clase de embutido, de fiambre, todo lo que sea. Entonces lo primero que vino en mi mente, digo yo, ¿para qué uno va a llegar a esa condición siendo que tiene la oportunidad de poder odiar todo eso? Maravilloso en una la peor condición, siendo que el Eterno dice que no es apto. Aunque la nutricionista seguramente no sabía nada de eso, pero él lo que aprendió que puede dañar tu salud, ¿verdad? Le dice, no, a partir de hoy ya no puedes más comer, Señor. Él ya no puede comer más, de por vida. Y le dio la dieta, famoso, te envió del hospital, ¿verdad? Dajaila te envió del hospital. ¿Por qué? Porque no tiene que verduras y todas esas cosas. Entonces muchas veces en nuestra vida también nosotros tenemos la oportunidad. Esta es la oportunidad que tenemos que atesorar en nuestro corazón todo lo que hemos aprendido, porque es una inversión. El Eterno nos da la oportunidad para poder invertir en nuestra vida, invertir la vida de nuestros hijos, invertir para después dar. Dice, la Torah nos da la capacidad de lograr tener buenas cualidades y perfeccionar nuestro carácter.
¿Cuáles son las cualidades? ¿Qué son las cualidades? Las cosas que podemos hacer. Cada persona tiene un potencial. Cada persona y en ella tiene potencial, algo que sabemos hacer. Y el Eterno va a utilizar eso, ¿verdad?, en nuestra vida. Puede desarrollar. La hermana Vanessa pues sabe cantar. Ese es un potencial que tiene ella. Y tiene que ir desarrollando así también en muchas áreas de nuestra vida. Podemos hacer. Son las cualidades. Yo veo que Juancho, él no se va en un conservatorio por le pone cualquier cosa a homo punde. A homo pu guitarra, homo pu, ¿verdad? El teclado, flauta traversa, todas cosas. Es un potencial que él tiene que desarrollar. Así también nuestra vida espiritual. Hay muchas cosas que el Eterno nos dio para poder desarrollar. Y la Torah forma eso. La Torah forma en cada uno de nosotros. Y dice 2 de Timoteo, porque no ha dado Elohim el espíritu de cobardía, sino amor de dominio propio. En la traducción o traducción sale buen juicio. ¿Qué significa buen juicio? Lo contrario de buen juicio, siempre le digo a los jóvenes que comparten, ¿qué quiere decir lo contrario a buen juicio? De ahí juicio por ahí, ¿verdad? Es dominio propio, discernimiento, buen juicio, dice la Torah. Y lo contrario de buen juicio, de ahí juicio por ahí. Y por ser por ahí juicio por ahí, hace cosas que lo contrario. Te da la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo según las instrucciones, según los mandamientos del Eterno. Te va a dar la capacidad. Cuando se te presenta una oferta, no necesariamente las ofertas son tus necesidades. Pues lo primero que vos te vas en el supermercado a encontrar oferta, dice, pero vos tenéslo y compras, aunque no es necesario. En la vida, en nuestra vida, se te va a presentar muchas ofertas. Y vos tenés que tener la suficiente capacidad de discernir, de tener buen juicio. Esto no viene del Eterno. Esto yo no voy a hacer. Especialmente para los jóvenes. Esto no viene del Eterno. Yo no voy a hacer esto. Voy a obviar esto. Lo primero que te hace acordar, José, ¿qué hizo? Su fidelidad delante del Eterno hizo que un día le ponga el Eterno como gobernador de Egipto. ¿Qué dijo él? Él sabía la Torah, él comprendía perfectamente. La Torah dice, la mujer de tu prójimo, no codiciarás. Si Abraham guardó los mandamientos del Eterno, quiere decir que él sabía, era instruido. Y dice, en ninguna manera he de cometer pecado delante de mí, Dios. En ninguna manera voy a cometer esta transgresión delante de mi Elohim. Aunque le costó ir en la cárcel. Pero esa fidelidad hizo que un día ese copero se acordara de él y podía interpretar el sueño del faraón y le dice, entonces, malo, ya puedo hacer trabajo, ¿cuál? Dice, ¿y quién como tú? ¿Quién como tú? Que vos tenés el Dios poderoso. ¿Quién como tú? Deja. Y le puso como gobernador en Egipto. Entonces la fidelidad es la base de poder recibir las bendiciones del Eterno. Dice, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, piedad, discernimiento, quiere decir buen juicio. Salmo 119, 66 dice, enséñame a tener sabiduría y buen juicio, porque yo creo en tus mandamientos. Proverbios capítulo 8, versículo 14 dice, en mí se hallan el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Proverbios 13:15 dice, el buen juicio genera efecto, el camino de los transgresores es inflexible.
Romanos capítulo 12, versículo 1, y con eso ya terminamos. Antes, mientras busca Juan, dice, carácter podemos descubrir como el comportamiento humano, el que nos hace actuar. Carácter en griego significa esculpir o grabar. Y me hace acordar del pacto renovado, ¿verdad? Dice, pondré mi ley en su corazón. ¿Cómo dice? A ver. Y en su mente la escribiré. Quiere decir que Él va. Entonces en este Shavuot esperamos que el Eterno pueda derramar su Ruach sobre nuestra vida y pueda grabar en nuestra mente y en nuestro corazón su misvot, sus mandamientos, sus consejos. Y por último, para terminar, dice, así que hermanos, yo les ruego por la misericordia. Esta es una traducción, pero ustedes pueden leer ahí. Dice, así que hermanos, yo les ruego por la misericordia del Eterno, de Elohim, que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim. Así es como se debe adorar. No adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmese por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Elohim, lo que es bueno y agradable y perfecto. Dice acá dos palabras, dice transfórmese. Transformar significa conversión, significa que vos te vas acá y nosotros decimos en el cuartel, izquierda conversión mar y girar a la izquierda. Un nuevo comienzo, un nuevo camino. Dice, para que comprueben cuál es la voluntad de Elohim, lo que es bueno y agradable y perfecto. Siempre tenemos que hacer la pregunta, ¿será que esto es agradable al Eterno? ¿Será que mi conducta, la forma en que estoy viviendo, está conforme a la Torah? ¿Será que hago agradable a Ñandeyara? Ñandeyara decimos, en guaraní, dice el dueño. Sheyara, tengo un dueño. Dice, por gracia que me da, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque así, como un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en el Mesías. Cada miembro está unido a los demás. Y que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Tenemos don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos don de servicio, sirvamos. Si tenemos don de la enseñanza, enseñemos. Cada uno de nosotros tiene un potencial que tiene que desarrollar de parte de Elohim. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagamos con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslos con alegría. Todo lo que se refiere al apóstol Pablo está relacionado con la Torah. Si ustedes buscan, todas estas expresiones van a encontrar en la Torah. Nuestro amor debe ser sincero. La sinceridad. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Y nosotros entendemos que malo significa anomías, rebelarse contra los mandamientos del Eterno. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Respetemos y mostremos diferencia. Respetemos y mostremos diferencia hacia los demás. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que causar curiosidad a la persona que nos rodea. Hoy cuando sean hayan de algo. ¿Qué será que tiene ese Sefer? ¿Qué tiene ese muchacho? Tiene que producir curiosidad nuestra vida a las demás. Porque nosotros no conocemos todo. Pero podemos impactar, podemos influenciar a otras personas. Dice, si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, seamos fervientes. Si
Sirvamos al Señor con espíritu ferviente, gocemos la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración, ayudemos a los hermanos necesitados, practiquemos la hospitalidad. Bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos. Es la expresión de Yeshua. Yeshua también enseñó de esta manera y el apóstol Pablo, Shaul, está repitiendo de la misma. Son cosas sencillas que en la vida práctica y andica tuya y apó. Todo lo que estoy leyendo es sencillo, podemos hacer. Es cuestión de negarnos un poquitito. Vamos a hacer. Dice, gocémonos con lo que gozan, lloremos con lo que lloran. Empatía, sentir el dolor de otras personas. A no ser indiferente. A no tener ese pensamiento que dice, ese dicho, cada uno para sí y Dios para todos. Encerrarnos en nuestro mundo y porque nosotros nomás somos y nosotros somos los sabios y nosotros somos los... Y después nos volvemos arrogantes. Ya no es arrogante. No. Son cosas sencillas que nosotros... Y yo le soy sincero, hermano. Yo todos los días esto trato de aplicar en mi vida. Trato de aplicar, a pesar de a veces es difícil, pero tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo. Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. Ese es un problema cuando vamos aprendiendo, especialmente en este camino. Yo veo que es un problema. No digo por nosotros los que estamos aquí, lo digo porque veo todos los días, no todos los días, a veces veo en las redes sociales, veo congregaciones que siguen el mismo camino, que pareciera da esa impresión de ser ya demasiado grande y estar por encima de todo y no sé, tiene esa impresión. Y uno nota fácilmente cuando ve, ya pillado y entre ella pilla su forma de actuar, su forma de ser. No debemos ser así. No debemos creernos más sabios que los demás. No paguemos a nadie mal por mal. Estas son cosas sencillas, cosas prácticas. Y está en la Torá. No pagar mal por mal. No decir, por ejemplo, expresiones de nosotros que escuchamos todos los días. Ya toma, no, deja que muera. Ya to Yehushua, déjale que le suceda. O no desear mal a nadie. De lo contrario, esas son cosas prácticas que nosotros podemos hacer. Podemos hacer con nosotros aquí. Podemos hacer en nuestra casa. Y yo, como papá, le suelo pedir perdón a mis hijos en el Shabbat. Cuando oramos, hijos, si alguna cosa he hecho, aunque así, tengo que hacer. Porque a veces somos duros, tan duros somos. Pedirle perdón a tu esposa. Hermano Balvino, ya pediste perdón a tu esposa, es Yahshua. Y por una vez, tenemos que practicar. Hermanos clamaban de hermano Balvino se dice el sábado pasado. Entonces, es una manera de poder expresar, aunque es difícil para nosotros, porque somos tan duros. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros ha puesto en práctica eso? Y yo les puedo asegurar que imitan de nadie, pero tenés que hacer. Esposa, esposo, esposa, esposa, hijo, padre a hijos. Y eso nos enseña la Torah. Y son cosas sencillas que podemos hacer, podemos poner en práctica. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacerlo bueno. Son cosas prácticas, son cosas sencillas. Ya procurar ya por la hiponaba. ¿Por qué? A los ojos de todo el mundo. Y si es posible, en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz
con todo. Eso significa anire koaima veandi. Anire heka pleito. Ani de poshima veandi. La Torah nos enseña, dice, no abrigues odio, rencor en tu corazón. Anire ñongatú, porque en de peare ñoao, pero ñoa haisha coro ibe. O pejane con esta peare, vas a amanecer con ese sentimiento, con ese resentimiento, ne con esta harembo puku, y después se arraiga, oñembo japó, y en el corazón. Japé en embojas, ese no se enferma. No se enferma. Tenemos que quitar, eso dice la Torá. Entonces, acá dice, ni pico ahí más vean, y no se peleen con nadie. Y si alguien se quiere pelear con ustedes, salir nomás. Son cosas prácticas, vivencia rutinaria de cada uno de nosotros, en el trabajo, en la casa, con la suegra, con la nuera, con la esposa, con el esposo, con el compañero de trabajo, en la escuela con el compañero, en el colegio, compañero de universidad. Puede ocurrir en su vida, puede ocurrir en nuestra vida. Y esas acciones, es el carácter que va formando el Eterno a través de sus mandamientos en nosotros, hace que nosotros seamos diferentes. Anilla yahátila el mismo camino a la escuela. No. Dice, en esta generación perversa y maligna en el cual nosotros vivimos. Y nos hace falta, vemos todos los días las noticias. Pareciera que las personas se vuelven más soberbios, más orgullosos, más arrogantes. Y nosotros estamos viviendo en medio. Pero en medio de ese pueblo puede haber un remanente. Puede haber una persona. Una persona. Puede haber un remanente. Y dice, no busquemos vengarnos, amados míos. Anire venga más a cobrar a su. O ya pose y le voy a cobrar. Es ya antes, primera oportunidad va a chocar esta pepo y le voy a cobrar. Va a ver lo que le voy a hacer. ¿Verdad? A veces somos así. Acá dice, no busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira del Señor, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Son cosas prácticas. Tratarle bien. De ahí donde dejé saludarle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bendiciones, por lo menos, no sé, ¿verdad? Así. ¿Qué tal? Aunque tenga ni un mañana. Cosa difícil, pero son prácticos. Podemos hacer. Dice, démosle de beber y si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos venza el mal. Anilla permitir la aña de vencer la ibaía. No permitamos que nos venza el mal. Dice, es mejor vencer el mal con el bien. Vencer el mal con el bien. Y la Torah nos enseña eso. Y forma en nosotros un carácter nuevo, una nueva oportunidad. Y también lo que hace la diferencia en nuestra intimidad con el Eterno. Y si hay algo que necesitamos que cambie en nuestra vida, pues pidamos a Él. Con humildad, reconociendo. Y la Escritura nos menciona, ¿quién podrá entender sus propios errores? Ese es el peor problema de nosotros. Yo me incluyo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Qué quiere decir? ¿Quién podrá aceptar cuando algo fuera de lugar hace y reconoce si haya po ahí, si haya me en cuenta, me doy cuenta que hice mal? Y el reconocer, la confesión
trae libertad a nuestro corazón. Así como le dije, yo tengo la oportunidad en el Shabbat de decirle a mis hijos, te pido perdón si alguna cosa he hecho fuera del lugar. A veces no nos damos cuenta de las cosas que hacemos. Y ese es lo maravilloso del Shabbat. Poder reconciliarte, estar bien, compartir después una buena cena. Deleitarte delante del Eterno porque Él había bendecido el Shabbat. Había apartado para que nosotros con nuestros hijos podamos aprender, leer una porción de la Torá, compartir juntos. Dice, no permitamos que nos venza el mal, es mejor vencer el mal con el bien. Entonces podemos describir con el comportamiento humano el que nos hace actuar. Carácter en griego, grabar o esculpir. Pondré mi Torá en sus corazones y en su mente la escribiré. Un carácter nuevo de parte de Elohim. Conjunto de cualidades o rasgos que distinguen a una persona. ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros? Pregunta reflexiva. Fundamentalmente en su modo de ser y en su modo de reaccionar frente a distintas circunstancias. Nuestro carácter se va desarrollando a lo largo de la vida. Oye, formados, somos capaces de influenciar a otros como hizo Noé, como hizo Abraham y otras personas en la Escritura. Bueno, hermanos, gracias por el aguante. Y realmente es un privilegio para mí, pues yo aprendo, yo estuve preparando todo esto y aprendí muchas cosas a leer y no podemos desarrollar todo, pero podemos aprender algo juntos. Eso es lo más interesante. Lo más importante es que aprendamos el corazón del Eterno y que realmente Él pueda dar efecto a través de su Torá en nuestra vida, un carácter nuevo, una nueva persona, que piense según la voluntad de Él. Y bueno, vamos a orar para terminar. Padre Abacadosh, Elohim de Abraham, Isaac, Jacob, gracias por esta oportunidad. Gracias, Padre, porque realmente podemos aprender, podemos humillar nuestro corazón delante de ti, Señor, reconociendo que nos falta mucho, Señor. Nos falta que tú, Señor, puedas formar en nosotros un nuevo hombre, una nueva persona, Señor. Por eso cada oportunidad que tú nos provees, Señor, que tú nos brindas, podemos experimentar, Señor, en nuestra vida tu voluntad, tu amor, tu misericordia, tu favor, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendiga a los hermanos, Señor, que hoy han venido a compartir y aprender juntos. Señor, que tú lo cuides, lo guardes, Señor, en el regreso de sus hogares, y que esta semana, Señor, esta semana que pase, que tú los proveas de todas sus necesidades. Que tú guardes sus hijos, su familia, su casa, su trabajo, su economía. Todo, Señor, porque todo es tuyo. Todas las cosas que tú, Señor, nos da, podemos, Señor, descansar en ti. Gracias, Padre, por este tiempo. Una vez más, bendiga, Señor, al pastor que está en Encarnación, a todos los hermanos que están reunidos también en esta hora. Sus vidas, Señor, que tú nos enseñes cada día. Todas estas cosas te agradecemos, orando en el nombre de Yeshua, nuestro Adón. Amén. Amén. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Le deseamos bendiciones y hasta pronto.